un placer estar aquí. Y lo primero que quería decirles hoy es contra la pared. Todos y cada uno de nosotros estamos poniendo a los niños y a los jóvenes de este país contra la pared. Y para que no se nos olvide esa frase a lo largo de los 12 minutos que tengo en la presentación, voy a ponerles la silla al revés. Así estamos poniendo a nuestros niños y jóvenes en este país, contra la pared. Esto se hacía antes para castigar a los niños. ¿Qué quiere decir contra la pared? Quiere decir, nuestro sistema educativo está enfermo de gravedad. ¿Qué tan enfermo? Yo solamente les voy a decir 5 datos. Y con esos 5 datos ustedes van a poder hacer el diagnóstico de ese enfermo que yo digo está a punto de fallecer. Pero permítanme recordarles, ¿qué estamos haciendo? Nuestros niños y nuestros jóvenes están contra la pared. Así como hemos oído de algunas acciones concretas, en mi caso voy a platicar sobre el sistema. Cómo cambiar un complejo, aquilosado, adinosaurado, el sistema educativo en México. Este sistema educativo que tiene más de 1.200.000 personas trabajando para él, que no sabemos quiénes son, porque hoy por hoy no hay un padrón de maestros. En este país, en el 2011, no sabemos cuántos maestros y quiénes son, qué enseñan, cómo se formaron en este país. Estamos enfermos de gravedad. Y permítanme nada más darles unos cuantos datos para que nos quede claro esta crisis y esta, sobre todo, gravedad de la enfermedad. Primer dato, voy a darles solo 5 datos, o sea que no se preocupen. Primer dato, de cada 100 estudiantes que entran a primero de primaria, solo 62 van a terminar a los 6 años. 6 años después, ya casi perdimos al 40% de esos estudiantes. Pasemos a secundaria. ¿Qué pasa después en esos 3 años? Para cuando llegamos a secundaria, la mitad de esa generación, y no son generaciones pequeñas, aquí estamos hablando de generaciones de 2 millones de habitantes, 2 millones de niños que entran año por año al sistema educativo. Para cuando llegan a secundaria, solamente 45% de ellos terminan. Pasemos a bachillerato o high school. Solamente el 27% de esos estudiantes terminan bachillerato. Solamente 1 de cada 4 estudiantes mexicanos van a terminar la preparatoria. Para mí, eso sería suficiente en el estado del paciente, suficientemente grave. Pero no es todo. Cuando pasamos a licenciatura, 13% terminan y, bueno, solo 2 o 3 van a terminar o hacer un posgrado. Dramático. Primer dato, cantidad. ¿Cómo estamos en cantidad? No solo es el número de años que estudiamos, también tiene que ver con cuántas horas componen esos años escolares. Si vemos el caso de México, tenemos solamente 4.5 horas en la jornada laboral, solamente 262 horas al año. ¿Qué quiere decir eso? Porque si le quitamos el festejo del Día de la Madre, el festejo de Navidad, solamente tenemos años escolares de 562 horas al año. Cuando nos comparamos con otros países, porque ya se ha dicho mucho aquí, todo es relativo, contra quién nos comparemos. Pues, por ejemplo, el caso de Corea. Hace 30 años, Corea y México tenían el mismo porcentaje de estudiantes que entraban a educación superior, cercanos al 16% entraban a educación superior en ese entonces. Hoy, Corea tiene tasas de ingreso a educación superior de más del 90%. México, como veíamos, solo 13% van a terminar y entran cerca del 18%. Entonces, una cosa así de apabullante como es la realidad, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Países como Corea lo han logrado. Y lo han logrado tal vez por escasez de muchas otras cosas. Y entonces ellos tenían muy claro desde un principio que la inversión en capital humana era la mejor de las mejores apuestas. Esa inversión en las personas lo tenían muy claro hace 30 años en Corea. Nosotros hoy, en el 2011, como país, no lo tenemos claro. No hemos todavía captado la dimensión y la gravedad
de este problema educativo. El sistema está en crisis y lleva muchos años, pero tenemos que hacer ya algo. Simplemente comparativos para que se den una idea de que la cantidad sigue siendo un tema. Pero ¿cómo nos impacta esa cantidad? Pues simplemente cuando hablamos de distribución del ingreso y por qué la distribución del ingreso en México no ha cambiado. Pues también podemos hablar de la distribución de oportunidades educativas. Un joven que solo termina secundaria, solamente concluida, el resto de su vida va a ganar 5,354 pesos, y ahí no sé por qué dice dólares, pero es pesos al mes. El resto de su vida al mes. Un joven que termina bachillerato, 6,000 pesos al mes. Un joven que ya pasa a la universidad es donde por lo menos se duplica el ingreso. Entonces, cuando uno habla de distribución del ingreso en este país y tan mala distribución del ingreso y por qué no se ha movido, mucho tiene que ver con distribución de oportunidades educativas. Nosotros estamos poniendo a los niños contra la pared. No les estamos dando esas oportunidades para moverse hacia nuevos estadios de bienestar. Segundo dato, calidad. No solo es poco lo que van a la escuela y pocos años. La segunda parte tiene que ver qué tanto estudian en la escuela. Al final de cuentas, la escuela es el proceso por donde se desarrollan y se desarrollan estas oportunidades. Hay un examen PISA, y sin aburrirlos sobre los detalles, es un examen que puede comparar a nivel internacional sistemas educativos. Mide tres cosas: lectura, ciencia y matemáticas. Cuando entró México al OCDE, se tuvo que agregar una categoría. Eran 5 niveles, se tuvo que agregar tristemente una más, porque más del 40% de nuestros estudiantes no alcanzaban el nivel 1 en PISA, en matemáticas, lectura y ciencias. ¿Qué quiere decir no alcanzar el nivel 1 de PISA? Quiere decir jóvenes de 15 años no entienden lo que leen, jóvenes de 15 años no saben hacer operaciones matemáticas de 2 dígitos y jóvenes de 15 años en este país no saben qué es el método científico. Entonces, cuando decimos la mitad de nuestros estudiantes están reprobados en términos de calidad, es porque no tienen la capacidad para seguir adelante. No tienen la capacidad para aprender el resto de su vida. Combinemos cantidad y calidad. La mitad de los estudiantes llegan a preparatoria. Ya perdimos a la mitad. Ahora comparemos o sumemos el tema calidad. La mitad de esos que llegan a preparatoria tienen niveles 0 y 1 en PISA. No entienden lo que leen, no saben hacer operaciones matemáticas sencillas. Diagnóstico: 1 de cada 4 estudiantes mexicanos tiene oportunidad de seguir. Una cuarta parte de todos nuestros jóvenes tienen la habilidad y las capacidades de transformar este país. ¿No es justo? Por supuesto. Lo primero que diría yo, no es justo. Lo segundo, ¿cómo vamos a competir con estos niveles de calidad? Pero, ¿y qué creen? Pensemos permítanme desilusionarlos, porque esto no solo es el sistema público. Cuando uno ve el sistema privado, en donde solamente el 10% de nuestros estudiantes a nivel nacional está igual de mal que el público, con sus excepciones. Entonces, yo creo que otra cosa importantísima de esta charla es: las escuelas privadas están igual de mal que las públicas. Es un problema del sistema. ¿Cómo cambiamos el sistema? Gran reto, ya se había dicho en las presentaciones de antes. ¿Acciones concretas? Sí. ¿Cómo se cambia el sistema? Niño por niño, maestro por maestro, clase por clase, escuela por escuela. No hay recetas mágicas. Lo que sucede dentro del salón de clases es lo que transforma las oportunidades de los niños y de los jóvenes de este país. Entonces, simplemente ya vamos en 3 datos. Uno más, que no puedo hablar de educación sin hablar de los maestros. Hasta hace 2 años los maestros nunca se habían evaluado. Hoy, este año fue el segundo año que los profesores hicieron un examen para la asignación de plazas docentes. ¿Y qué tenemos? Que solamente 1 de cada 4 profesores de educación básica, que es primaria, preescolar, primaria y secundaria, cumplen con los requisitos para ser buenos maestros. 3 de 4 maestros se quedan en el sistema 40 años, porque una vez que te dan la plaza,
tú vas a castigar, realmente a castigar a los niños que no tienen un buen maestro por las siguientes 40 generaciones. Otro dato, ya el último, y nos pasamos a una plática más de positivo. La parte de excelencia. ¿Cuántos tenemos en excelencia? Niveles 4 y 5 de PISA. Menos del 1%. Países como Corea, 25%. ¿En qué se traduce esto? En México, por una generación, tenemos solamente a 15,000 estudiantes sobresalientes que tienen que competir con 179,000 coreanos o 462,000 de Estados Unidos. Cada mexicano por 12 coreanos. ¿Cómo ven? Difícil. ¿Qué hacemos? Esto es lo más importante. ¿Qué hacemos? El diagnóstico se puede ver, el diagnóstico ya está. ¿Qué hacemos? Yo digo, antes que nada, esta silla se tiene que voltear. Y quien tiene que estar sentado en esta silla es la sociedad civil. Somos todos nosotros que tenemos que sentarnos en esta silla y decir, yo sí puedo hacer algo. Yo voy a influir para que estas condiciones cambien. Entonces, quien debe de estar sentado y de frente somos nosotros. Todos nosotros, porque tenemos una responsabilidad gigantesca. Quienes más afortunados somos. Tenemos la responsabilidad de poner en esta silla a cada uno de esos niños y jóvenes de este país. No se vale que 3 de cada 4 no tengan esa posibilidad. Algunas, rápidamente, ideas de solución. Como les digo, el qué me parece menos complicado, el cómo, y quiero llegar rápidamente al cómo. Jornadas completas, más horas, más días, más eficiencia en la jornada escolar. Abatir la deserción, programas amplios de becas no solo económicas y de manutención, sino de excelencia, donde la excelencia sea un valor importante en el salón de clases, a los maestros que son buenos, y por supuesto la relevancia de los contenidos. No se vale que las escuelas sean guarderías. Las escuelas no son guarderías. Es la única oportunidad que tienen los jóvenes de este país de salir adelante en muchos de los lugares. Calidad. Por supuesto, ya se habló de infraestructura tecnológica. Tenemos que hacer que la tecnología nos haga ir mucho más rápido. Saltémonos una generación. Saltémonos una generación, que la tecnología, que es el medio, haga que podamos ir muchísimo más rápido de lo que vamos. Evaluación, por supuesto, tenemos que evaluar. Si no conocemos qué tan mal estamos, ¿cómo vamos a mejorarlo? Y no podemos dejar de hablar del tema maestro y el tema sindical cuando hablamos de transformaciones en el sistema educativo mexicano. ¿Qué necesitamos? Que los mejores jóvenes sean los que se conviertan en maestros. Las sociedades que tienen un alto desempeño educativo, los maestros son los mejores ciudadanos, los mejores jóvenes, los más capaces, los más comprometidos. En México eso no sucede. Tenemos que hacer una selección exigente de esos maestros. Tiene que haber evaluación para esos maestros. Evaluación en donde si eres un buen maestro te premian, pero si eres un mal maestro, ahí está la puerta. Tenemos que empezar a generar los incentivos en un sistema que lleva 60 años durmiendo. Tenemos que hacer esa presión para generar esos incentivos, con consecuencias. No se vale seguir manteniendo estos sistemas de tamaño de elefantes sin que nos transformen en calidad educativa. Premiar a los mejores. CENTE versus CENTE con C. Un sindicato versus otro sindicato. Pues permítanme decirles, CENTE con C, la coordinadora, trabaja en Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Si uno ve, los niños de Oaxaca perdieron un año escolar. Si uno suma simplemente lo que sucedió en los últimos 5, perdieron un año escolar esos niños. No se recupera. Lo que no se estudia en tiempo, en forma, no se vuelve a recuperar. Yo creo, y ahí permítanme aventurarme a decir, el cambio de la cúpula no cambia el sistema. El sistema necesita incentivos distintos, necesita reglas del juego distintas, y cambiando a la parte cupular no se cambia el sistema. Entonces hay mucho trabajo y tenemos que trabajar con los que hay. Necesitamos más excelencia, necesitamos que esos 15,000 se conviertan en 150,000. Esos son los caballos de fuerza de una sociedad, esos son aquellos que innovan, que crean, que mueven a otros. Necesitamos que la excelencia se premie en este país y que la escuela realmente sea un promotor de esa excelencia, que no sea una guardería, que no porque seas talentoso, ya solo los talentosos acaban siendo muy talentosos después. Que eso que tenemos todos los seres humanos y todos los jóvenes
se transforme en la escuela. Un sistema educativo no solo debería de ser para los pocos aquellos que afortunadamente son talentosos porque así nacieron. Un sistema educativo, el valor agregado de un sistema educativo es cuánto valor le doy a un estudiante que tenía carencias. Eso es realmente un sistema que contribuye. Altas expectativas de los maestros, de los alumnos. Tenemos que pensar en grande. No podemos seguir con el ritmo. El ritmo de cambio, por ejemplo, para llegar al promedio de PISA, si queremos llegar al promedio de PISA en matemáticas, nos llevaría 50 años. Y eso si el promedio no se mueve. Si el promedio de PISA se mueve, pues muchos más de 50 años solo en matemáticas. Gasto eficiente, esa es una buena noticia. Nosotros, como país, somos el país que más gasta como porcentaje del gasto en educación, 22%. No es una cuestión de dineros. Por eso digo, es una buena noticia. Es un gasto eficiente de ese dinero. Somos el país que más gasta de la OCDE como proporción del gasto. Entonces, reasignación. ¿Qué es lo que decimos? Hay que involucrarnos. Todos nosotros tenemos que informarnos, involucrarnos, pertenecer a sociedades y a organizaciones de la sociedad civil donde se involucren en este tema, que para mí es el tema más importante. Olvídense de las reformas energéticas, de seguridad, todas ellas. Si no componemos nuestro sistema educativo, nada nos salva. Nada nos salva. Y yo tengo hijos adolescentes, que todos los mexicanos tengan la misma oportunidad que mis hijos. Yo soy muy afortunada, pero no se vale que 3 de 4 se queden sin esas oportunidades en este país. Todos tenemos que sentarnos en la silla y actuar. Gracias.